Hola, queridos alumnos. Vamos a ver la primera parte de nuestro curso. En esta sesión uno va a estar grabada en varios pedacitos para que ustedes puedan ir accediendo a las grabaciones poco a poco y así puedan cómodamente verlo en el transcurso de los días hacia nuestra siguiente sesión. Vamos a empezar con las generalidades de la piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo, representando del 15 al 20% del total. Esta también vamos a tomar en cuenta que representa el gran porcentaje del peso, ya que en un sujeto anatómico llega a pesar hasta 5 kilogramos. Y recordemos que este tiene una extensión de 2 metros cuadrados, además de que su peso representa el 6% del peso corporal total. Vamos a ver que tiene diferentes capas. Estas seguramente las recuerdan de la facultad. La primera capa, vamos a verla muy general para las siguientes partes del video, especificarlas y ver las subcapas de cada una de estas capas. La primera capa o más externa se llama epidermis. Debajo de la epidermis está la dermis y debajo la hipodermis. Entonces aquí recordemos, esta primera porción de nuestro esquema, todo este pedazo representa la epidermis. Si nosotros recordamos etimología, epi quiere decir arriba de. Entonces, epidermis, arriba de la dermis. La siguiente porción se llama dermis. Y la última porción, la más inferior, se va a llamar hipodermis. Hipo, recuerden que es debajo. Y dermis viene de piel, de tegumento, de cutis. Vamos a ver un poquito más de etimología a detalle más adelante. Ahorita vamos a verlo muy general para ir entrando de lo más general hasta lo más particular. Ahora, vamos a ver un poquito sobre la configuración de las células de esta. Fíjense que tiene células en varias capitas. Esto quiere decir que tiene varios estratos, o sea, varios niveles. Por eso se dice que es poliestratificada. Si observan, estas células son planas, entonces se dice que es un epitelio plano, poliestratificado y hasta arriba y dentro de estas, como vamos a ver entre las capas, va a haber una sustancia que se llama queratina. Entonces, el epitelio de la epidermis sería un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado. O sea, sus células son planas, están en varios niveles y tienen queratina. Sin embargo, para poder recordar esto y algunas de sus características, es importante que veamos un poquito de la embriología y de dónde surge. Si nosotros recordamos cuando somos pequeños células en formación hasta llegar a ser un feto, un embrión, pues vamos a ver que llevamos todo un proceso. Al juntarse varias celulitas, se forma un disco trilaminar. Ese disco trilaminar, como lo dice trilaminar, está hecho de 3 láminas. La primera capa ectodermo, recuerden, ecto fuera, meso, o sea, en medio, mesodermo, que es la capa del medio, y el endodermo, endo dentro. Estos pues se van a ir plegando, se van haciendo un tubito y este tubito nos va a dar la siguiente forma, donde nosotros ya encontramos las células que van a conformarnos a nosotros y las células que se diferencian hacia labios. Entonces, si nosotros recordamos de estas 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que finalmente son células, van a surgir ciertas regiones de nosotros. Y es importante que sepamos esto de embriología porque si nosotros recordamos que el ectodermo forma tales partes, pues vamos a recordar que esas partes comparten no solo el origen, sino también ciertas características. Lo mismo las que son del mesodermo y las que son del endodermo. El ectodermo, pues vamos a ver que forma tanto el sistema nervioso como la piel y dentro de la piel va a formar ciertas partes. Va a formar la epidermis, que mencionábamos es la capa más externa,
forma los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y sudoríparas y las uñas. Aparte de esta porción que forma el sistema nervioso, se le va a llamar o va a ser una subdivisión del ectodermo, llamado neuroectodermo. Este neuroectodermo nos va a dar algunas propiedades de la piel con funciones, digamos, similares o que tienen que ver con esta parte del sistema nervioso, como son los melanocitos, los neurotransmisores y los nervios de la piel. La siguiente capa, que es el mesodermo, nos está formando las capas más internas de la piel. Si observan aquí, epidermis está formada de ectodermo, pero el mesodermo, la capa que está en medio, que son estas celulitas dibujadas de color amarillo, pues nos estarían formando la dermis y la hipodermis. Y dentro de la dermis, pues nos va a proporcionar a los músculos piloelectores, a los vasos sanguíneos, a las fibras tanto reticulares de colágeno y elastina, que cada una de estas da soporte, unión o flexibilidad, digamos, a la piel. Las células como fibroblastos, mastocitos, histiocitos y las células de Langerhans que vamos a estudiar un poquito más adelante. Y bueno, además pues nos forma el sistema renal, entre otros. El endodermo no va a tener tanto impacto hacia la piel, lo que estamos estudiando actualmente. Sin embargo, pues recordemos que también va a estar inmiscuidas glándulas endocrinas que van a terminar haciendo un efecto hacia la piel con las hormonas. Aquí es importante que tomemos en cuenta, estas capas que vamos a empezar a estudiar no están maduras desde el nacimiento. Cuando nosotros somos neonatos, la capa córnea que vamos a estudiar, la más externa de la piel, no está aún formada totalmente o no está madura. Por ello, la piel cumple importantísimas funciones, las cuales van desde la termorregulación, el evitar que perdamos gran cantidad de líquidos, lo cual, si nosotros recordamos, pues un neonato no puede hacer. Por ello, las principales causas de reanimación neonatal es la pérdida de temperatura por la falta de maduración de su piel. Dentro de estas, pues también vamos a ver que tiene alteración en algunas glándulas, no produce tanto sebo, etcétera. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, vamos ya a algo más particular. Mencionábamos que la capa más externa se llama epidermis, pero ¿qué creen? La epidermis tiene subcapas. Tenemos esta capa que se llama capa córnea, seguido del estrato lúcido, del estrato granuloso, del estrato espinoso y de una capa basal. Debajo de la capa basal, pues ya nos conectamos hacia la dermis. Recordemos que es un epitelio plano, poliestratificado y queratinizado. ¿Sale? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas capitas. Empecemos por la capa basal. La capa basal, vamos a ver que también está dividida como en varias zonas. Vamos a encontrar que tiene una sublámina densa, una lámina basal, una lámina lúcida y una membrana de células basales. A mí me van a decir, pero ¿por qué necesito saber todo esto? ¿Para qué estamos viendo anatomía, fisiología? Y ya subí de nivel. Antes nada más sabía que había una epidermis, dermis, hipodermis. No, ahorita ya subieron de nivel, ya están en este diplomado porque ustedes quieren precisamente subir de nivel. ¿Y qué pasa? Ya no solo vamos a entender de, se desprendió la epidermis. Ya nosotros vamos a poder distinguir en nuestro paciente si se desprende a lo mejor dentro de estas capas la capa córnea. Bueno, se va a regenerar súper rápido. No, lo que está alterado es el estrato lúcido. Ok, ¿tiene estrato lúcido en el párpado? No, en el párpado no tenemos estrato lúcido. Eso lo encontramos, por ejemplo, en las palmas, en las plantas, que son un poco más gruesas. Si nosotros comparamos la piel de la porción más delgadita, que serían los párpados, hasta las plantas de los pies, bueno, es redundante decir plantas de los pies, ¿no? Desde los párpados hasta las plantas, pues vamos a encontrar una gran diferencia. El grosor en el párpado es de 0.03 milímetros, mientras que en las palmas va a llegar a ser 1.4 milímetros y en las plantas llega hasta los 2 milímetros. Esto, claro, también depende de la edad del paciente, de los medios que ellos tengan. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos pacientes que llegan
con lesiones dérmicas debidas a exfoliación. La exfoliación pues llega nada más a esta capa, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos la anatomía, la fisiología. No sé si han escuchado, por ejemplo, que algunos mencionan, no le pongas la gasa sin sulfadiacina de plata porque se le va a pegar la gasa y luego le va a causar un dolor bien feo al paciente. Ok, ¿a partir de qué capa de la piel se queda pegada la gasa si nosotros no colocamos nada? Porque, por ejemplo, ustedes que espero tengan su piel íntegra, se colocan una gasa, no se les va a pegar, porque precisamente tenemos estos estratos, estas capas, y tenemos ciertas producción de sustancias, de glicoproteínas que vamos a estar estudiando en esta clase, y pues no, van a evitar que se peguen. Ah, bueno, ya perdí la córnea, bueno, la capa córnea, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso, la capa basal. Ahora me voy a la dermis. ¿Qué creen? La dermis también tiene subcapas. Incluso si ustedes estudian quemaduras, bueno, vamos a estudiar quemaduras, la dermis tiene una capa granular. Y pues esta capa granular es la que se encarga de mantener hidratada la piel. Si el paciente tiene una quemadura que ya pasó de la capa granular o una herida que ya pasó de esta capa, precisamente ya está alterada ese liquidito de nuestra piel y entonces pues ya se ve afectada el que ahora sí tengamos que colocar a lo mejor una capa de sulfadiazina de plata o que al contrario no la coloquemos. Entonces vamos a ir descubriendo todo esto en las próximas clases, pero para poder llegar a algo avanzado, como saber qué tipo de sustancia, qué tipo de apósito, qué tipo de incluso ungüentos, soluciones usamos con cada paciente, tenemos que comprender anatomía y fisiología. Por eso les pido que vean muy a detalle esta clase, la repasen y si tienen dudas, con toda confianza me envíen un mensaje, ya sea por el grupo de WhatsApp o a través de aquí en Classroom. Además, pueden guardarlas y las vemos también la siguiente sesión en vivo, quienes nos puedan acompañar. Entonces, sin detenernos más en este tema, vamos a continuar. Entonces, aquí vemos que la capa basal, o sea, esta capa basal, estas celulitas que ustedes ven aquí apiladas, que pareciera no tuviera más chiste que una formación de células, vamos a ver que está formada por la sublámina densa, la lámina basal, la lámina lúcida y la membrana de células basales. Cada una de estas con sus especificaciones. Y fíjense, esto está en una lámina eh, basal también, ¿sale? O esto está, digamos, relacionado hacia una capa que se va a unir hacia la dermis. Ojo, ese es otro detalle con los neonatos. Ellos no tienen esta fuerza de unión entre la epidermis y la dermis. Entonces es fácil que ocasionemos lesiones dérmicas en ellos. Vamos a ver que la membrana de células basales va a estar conformada por uniones de proteínas, por ejemplo, de las más importantes que vamos a estudiar, que si nosotros perdemos estas proteínas, hay que tomarlas en cuenta para poder decidir a lo mejor qué apósito utilizar. Encontramos la laminina 5, que es una proteína que se va a unir con otra proteína que es la BP180. ¿Qué ocurre? Esto nos da unas uniones llamadas desmosomas, que es un vínculo con un cuerpo. Aquí está, digamos, una pared celular, otra pared celular, y vemos aquí cómo las placas de glucoproteínas entre las membranas basales, pues están haciendo que se unan las células, ¿sale? Eso sería un desmosoma, permite la unión. Háganle, por ejemplo, con sus dedos, junten sus dedos por los huequitos. Imagínense que esos son glucoproteínas, cada uno de sus dedos son glucoproteínas. Ustedes las aprietan, las unen y están uniendo sus manos, que serían las células. Entonces, esa fuerte unión se llama desmosoma, ¿sale? Y la encontramos en la membrana de células basales. Ahora mencionamos la capa lúcida, la encontramos sobre todo en plantas o palmas, que van a ser las porciones más gruesas que tenemos. Importante que continuemos viendo varias características. Vamos a ver que el grosor de cada capa varía en función al área anatómica de la que hablemos. De esta forma, la epidermis de la planta de la palma es más gruesa y tiene el estrato lúcido, a comparación a lo mejor
de que vamos a ver otras porciones donde lo más importante es el estrato córneo. Entonces, pues esto va a ir cambiando dependiendo de la región. Por ello que posteriormente veamos en cada uno de nuestros pacientes que no solo importa la profundidad de la herida, las características de la herida, sino que también veamos en dónde está, porque dependiendo de ello va a cambiar las características de la piel. Ahora fíjense, la piel es un órgano tan increíble como barrera que impide la pérdida de fluidos corporales, la entrada de organismos nocivos, tanto microorganismos, rayos UV, tóxicos. También nos ayuda para cumplir eficazmente otras funciones protectoras o reguladoras para estar en un equilibrio del medio interno con el externo. Y todo esto no lo logra una piel inmadura, por ejemplo, como la de mi. De forma inseparable, hay que ver también durante este tema los anexos cutáneos, porque estos como el pelo, las uñas o los dientes, por ejemplo, que importante aquí, si vemos, pues la barrera de la piel no tiene ninguna abertura, no tiene ninguna o sea, es muy perfecta, no tiene, digamos, un lugar donde no esté cubierto. Poco a poco estas capas de las células van cambiando hasta convertirse en mucosas. Es por eso que la definición de herida es la pérdida de la continuidad de la piel o las mucosas. ¿Vale? Hay que hacerlo completo. Ya en los orificios corporales, la piel se va transformando en mucosas, ¿sale? Y es importantísimo que tomemos en cuenta las características de transición celular de la piel a las mucosas. Vamos a ver que también encontramos dentro de estas células madre que están presentes en todos los niveles de la piel y son piezas claves para entender la fisiología del territorio de la piel, las características inherentes de estas células de autorrenovación y de poder dar diferenciación en diferentes tipos celulares, valga la redundancia, que permitirían, por ejemplo, la producción de células como las que estudiamos ahorita, basales, las células ya que son de queratina, etcétera, ya dependiendo hacia dónde va. Pero bueno, vamos a empezar a hablar más a detalle de la epidermis. Entonces, pues ya mencionamos estas primeras capas, la capa basal y pues la estructura de la epidermis, vamos a ver que es predominantemente compuesta por unas células llamadas queratinocitos, que ahorita vamos a entrar en detalle en estas. Los queratinocitos son, digamos, la célula estrella de la epidermis. Y pues esta está en una fase progresiva de diferenciación, que conforme se divide, se mueve a través de las capas de la profundidad y va adquiriendo diferentes características. Entonces, la capa basal o el estrato germinal del que estábamos hablando, vamos a encontrar que además de ser el más profundo, además de tener estas uniones entre las proteínas de la laminina 5 y la BP180 que hablábamos, también está compuesta por algunos tipos de colágeno especial. Incluso en su Classroom van a encontrar un listado de los tipos de colágeno para que podamos ver sus características. Y va a estar seguida, o vamos a estudiar también que dentro de esta encontramos acompañada la lámina densa, esta de hasta abajo que mencionábamos. La lámina densa está compuesta predominantemente por colágeno tipo 4, ¿ok? El colágeno tipo 4 se caracteriza porque además de que da fijación, permite o más bien impide el paso del agua, ¿sale? Y está unida a una dermis subyacente por medio de fibras de anclaje. Las fibras de anclaje mencionábamos, por ejemplo, los desmosomas. Y dentro de estas, pues vamos a necesitar mucho colágeno tipo 7. Porque no sé si han escuchado ustedes que en algunas ocasiones, pues cuando la piel se vuelve más laxa, cuando tenemos arrugas, que dicen incluso las personas que no saben de medicina, ¿no? Esa señora super fashion que quiere no tener arrugas que dice, ay, ya me compré la crema rica en colágeno. Ok, ok, ¿por qué estamos usando el colágeno? Porque el colágeno precisamente está en esta capa, en la lámina basal, que nos permite de dar soporte. Está uniéndolo a la dermis. Entonces, ahí el efecto del colágeno. Digo, hay muchísimos tipos de colágeno, vamos a verlos en las distintas capas, pero este es uno de los principales, ¿vale? Sobre la lámina, perdón, sobre la membrana basal,
va a estar la capa basal, que queda configurada por una capa única de células cilíndricas o células cúbicas con un núcleo muy grande. Y aquí vamos a encontrar tres tipos celulares principales. Encontramos este de aquí, que son las células madre indiferenciadas, las cuales son capaces de dividirse y diferenciarse, ya sea hacia cualquiera de estas otras células, además que da prioridad a las células posmióticas y y a las células que van a formarnos queratinocitos. ¿Sale? Después tenemos las células de Merkel, que vamos a estudiarlas un poquito más adelante en la función sensitiva o los receptores neurológicos que tiene la piel. Este nos da función sensorial. Y vamos a encontrar después las células comprometidas, que son aquellas células que nos van a originar a los queratinocitos. Estas, si se fijan, todavía tiene, bueno, aquí en esta imagen está formando dos núcleos porque está todavía en todo este proceso de la mitosis, de la anafase, de la telofase, etcétera, en el cual se va a dividir la célula y entonces al dividirse la célula nos puede dar origen a una nueva célula. Estas serían las células que ya pasaron por la mitosis, o sea, las células postmitóticas, como esta cuarta de aquí. Las células postmitóticas ya no se dividen en la piel, ¿sale? Después de la mitosis ya no se dividen en la piel, ya se quedan así, ya pierden esa capacidad. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir migrando hacia los estratos superiores para formarnos ese poliestratificado característico de la piel, de la epidermis. Aquí encontramos aparte un melanocito, también vamos a entrar a detalle más adelante, pero pues es el que se encarga de la pigmentación de la piel. Todas estas, pues vamos a ver que nos están formando una capa basal o estrato germinativo. Ok, entonces ya vimos un poquito sobre esta capa basal y vámonos al estrato espinoso. Si ustedes recuerdan, aquí mencionamos que estas células nos van a formar queratinocitos y se van a ir hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues los queratinocitos precisamente van a tener como una forma de piquitos. Esta forma de piquitos nos da el por qué se llama estrato espinoso. Ok, ¿qué ocurre en el estrato espinoso? También se llama de Malpigio, ¿sale? Con H entre la P y la I. Estrato de Malpigio o estrato espinoso. Este estrato, pues vamos a ver que consiste en 8 a 10 capas de células. Estas células se llaman espinosas. Vamos a ver que son polidendríticas, o sea, tienen muchas ramificaciones y son irregulares, que hace que tengan estas proyecciones en forma de espina del citoplasma y estas, pues digamos, proyecciones van a unirse con otras proyecciones. Ustedes imagínense, otra vez voy a usar de ejemplo sus manos, pues imagínense que sus manos tienen esas espinas. ¿Con qué se pueden enlazar hacia otras? Pues precisamente con otras, con el espacio entre otras espinas, como si fueran fichitas que se unen bien. Es a lo que nos referíamos como desmosomas. Pero es por estas características que se llama estrato, espinoso. Y pues con este se están contactando con las células vecinas y constituyen varias proteínas que agrupan a todas estas gracias a filamentos de queratina, plaquinas y desmogleínas. Yo sé que ahorita puede parecer de, ay, ¿para qué necesito saber qué es un filamento de queratina, de plaquininas y de desmogleínas? Más adelante incluso les voy a hablar yo sé que puede parecer sorprendente que lo estemos hablando en un curso formal, pero si ustedes se fijan en estas tres, en los filamentos de queratina, plaquinas y desmogleínas, más adelante les voy a hablar sobre el efecto del jabonzote, ajá, ese característico que tenemos aquí en México, esa barra grandota de jabonzote, el efecto que tiene sobre estos filamentos, ¿sale? Entonces, por favor, recuérdenlos. Vamos a ver, aparte que estas células espinosas o este estrato espinoso son ricas en ADN, necesario para la síntesis proteica que concluirá con la producción de queratina. Aparecen, digamos, en este primer nivel, las queratinas K1 y K10 que ocupan el citoplasma. En esta capa también se localizan células dendríticas. Conforme avancemos, vamos a ver que esta queratina, que es de tipo K1 y K10, pues va a ir cambiando, ¿sale?
Después encontramos el estrato granuloso. El estrato granuloso es donde se inicia el proceso de queratinización. Recuerden, en la anterior era queratina K1 y K10, ¿sale? En el estrato granuloso son menos capas, aún así son bastantes. El estrato granuloso contiene 3 a 5 capas de células romboides, ¿sale? Ya habíamos hablado de células dendríticas, perdón, cilíndricas, aplanadas de forma de piquitos, etcétera. El estrato granuloso tiene células romboides, están más aplanadas. Si se fijan, empezamos con células más grandes, más cilíndricas, precisamente las de hasta abajo, y conforme vamos subiendo en las capas de la piel, se van formando más delgadas o más aplanadas. Y vamos a ver que se vuelven cada vez más ricas en queratina o empieza a aumentar este proceso de queratinización. ¿Vale? Entonces, pues estas tienen forma de diamante que contienen gránulos de querato y alina, ¿sale? Ya no queratina, querato y alina. Y esta está ligada al citoesqueleto celular y se necesita para la producción de la queratina a la que queremos llegar, que es la K2 y la K11. Además de que también contiene gránulos de lamelares, ¿sale? Estos gránulos lamelares también los voy a hablar un poquito más adelante para que comprendamos el por qué algunas capas tienen exudados, otras no, ¿sale? Eh, bueno, estos últimos se van a situar cerca de la membrana plasmática, fuera del cual vierten su secreción por un proceso llamado exocitosis, ¿sale? Exo quiere decir fuera. Si yo digo endocitosis, quiere decir meto a la célula. Exocitosis hacia afuera de la célula, ¿sale? Hay muchísimos tipos de secreción, entonces aquí sí tómenlo en cuenta, es una exocitosis. Está secretando, bueno, estos gránulos lamelares están secretando hacia las capas, digamos, más hacia afuera, sí, más superiores serían ideal, ciertas glucoproteínas que tienen fosfolípidos, ceramidas, glicolípidos, que pues mientras se van depositando entre las células de las capas superiores, van a funcionar como si fuera un pegamento que va a permitir que se unan las células y no sea tan fácil de desprender. Eso es precisamente lo que vamos a ir llamando como maduración de la piel. Pues este proceso es menor en el recién nacido y conforme va madurando nuestra piel, digamos que la unión entre estas células debido a estas glicoproteínas va aumentando y permite mantener las células íntimamente unidas entre sí, formando eh, vamos a decirle, una barrera de lípidos que contribuye a la permeabilización de la piel. Siempre que hablemos de lípidos, por favor, imagínense grasa, ¿vale? Los lípidos son grasa. Ok, ¿por qué estos lípidos me están dando una barrera impermeable? Ok, imagínense ustedes, si no lo han hecho, yo creo que todos lo hemos visto, pero si no, háganlo en su casa como ejemplo para que podamos entender esto, por favor. ¿Qué pasa si al aceite le echo agua o si al agua le echo aceite? No se revuelven. El aceite, o sea, el lípido, repele el agua y el agua es lipofóbica, o sea, también fobia de repulsión, filia de amor. Entonces, la grasa pues es lipofílica, le gusta otra grasa, se combina bien con la grasa, pero es hidro de agua fóbica, repele el agua. Es por eso que pues estas sustancias que están secretando, además de funcionar como pegamento, pues dan esa barrera impermeabilizante, porque no solo son proteínas, mencionábamos glicoproteínas lipídicas, o sea, tienen lípidos que están permitiendo precisamente esta barrera como la del agua y el aceite de cocina, ¿sale? Y pues conforme vamos ascendiendo de estratos, mientras nos vamos más hacia afuera, las células van perdiendo algunos orgánulos. Si ustedes recuerdan, pues desde, me parece, la secundaria empezamos a estudiar que las células tienen un núcleo, tienen mitocondrias, tienen un aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, etcétera. Pues, ¿qué creen? Estas células van a ir sacrificando algunos de sus orgánulos para que queden cada vez más planas
y con más uniones fuertes entre sí, como son los desmosomas. Bueno, continuamos con el estrato lúcido. El estrato lúcido em, está selectivamente, o sea, solo está en plantas y en palmas. Ojo aquí, porque, o sea, esto sí, sí es así, pero nuestra piel es inteligente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel paciente que usa un zapato que no le queda y está, pues, sufriendo una fricción que no debería? Decimos que hay un proceso de queratinización. ¿Por qué? Porque la piel dice, oye, pues de que mi estrato córneo se me esté rompiendo, se rompa mi epidermis y me haga una úlcera, pues mejor me empiezo a cubrir, mejor creo un mecanismo de defensa y entonces empieza a haber queratina y eso sería pues lo ideal. Sin embargo, vemos, sobre todo con los pacientes hospitalizados, que no siempre ocurre esto. Siempre vamos a ver más adelante, ya me quiero adelantar, ya quiero darles todo, pero vamos a ver cómo cambia la piel, ¿no? A lo mejor cuando está bajo un mismo sitio de presión, cómo son los cambios precisamente por esta modificación de las células. Vamos a llamar también, esto va también relacionado, voy a ver, esto depende de ustedes. Yo digo que podemos dar una misma clase 100 veces y siempre va a ser diferente porque depende mucho del grupo. Vamos a ver esta primera clase, qué tanto repasaron ustedes, qué tanto de conocimientos ya traen. No se preocupen, de todos modos, vamos a salir aprendiendo bastante, pero me gustaría meterles por ahí también un poquito de modificaciones de la piel, tanto no solo en heridas, sino también en mutación, hacia cáncer. Pero bueno, eso será algo que ustedes se tendrán que ganar a través de salir muy bien en los examencitos diarios, ¿sale? Pero bueno, continuemos. Entonces, este estrato lúcido es muy rico en lipoproteínas, lipo de lípidos, proteínas de proteínas, ¿sale? Y pues esto vamos a ir viendo desde la parte estructural, cómo repercute en la piel, cómo repercute esta capa. Pues vamos a ver que esto precisamente va a tener una función para impedir la entrada o salida de agua. Y entonces es así como mi paciente no se deshidrata. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un paciente quemado? Pierde la piel y se empieza a deshidratar. Por eso reponemos grandes volúmenes de agua, bueno, de soluciones en el paciente gran quemado, porque ¿qué creen? Pierde precisamente esta capa del estrato lúcido y vamos a perder muchísima piel porque se va a evaporar, ya no va a tener buen control térmico y aparte pues se va a infectar, va a tener alguna infección porque ya perdió esta barrera estupenda que es la piel. Los filamentos intermedios de queratina están íntimamente agregados y se orientan paralelos a la superficie del estrato lúcido. O sea, van a estar acomodados. Ahorita, pues precisamente en la imagen podemos ver esto. Fíjense, parecen todas cadenitas, ¿no? No es como revuelto como en otros tipos de tejido. Aquí está perfectamente alineado, todo paralelo, ¿no? No solo en el estrato lúcido, que es en el que mejor se observa, sino también lo vemos en el estrato granuloso y en el estrato córneo, lo hermoso que se acomodan estas celulitas de nuestra piel. Y bueno, seguimos con el estrato córneo. El estrato córneo pues va a ser el más superficial. Mencionábamos que esta es de las capas estrella. ¿Por qué? Porque esta tiene una velocidad de regeneración sumamente rápida. Hay una descamación excelente. Si nosotros pudiéramos ver la cantidad de células de estrato córneo que soltamos por segundo, se quedarían sorprendidos. Es todo. Vamos dejando rastros de nosotros por todos lados donde pasamos porque el estrato córneo se desprende muy rápido porque ya se está generando uno nuevo, ¿sale? Em, este es el que más varía en grosor porque dependiendo de la zona, pues depende qué tantas capas vamos a tener de estrato córneo. Es el resultado de la diferenciación terminal de los queratinocitos epidérmicos que mencionábamos al inicio, pues te empiezan siendo queratina K1, K10, va a ir subiendo a K2, K11, ¿vale? Y pues todos estos cambios
pues se ven reflejados en el estrato córneo. Es una capa que está en constante renovación y es muy protectora. Constituye la primera línea de defensa de la piel y juega un papel clave en la función de barrera frente a las agresiones que llegan del medio externo. Mencionábamos microorganismos, rayos UV, etcétera. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre unas células que nos permiten el paso de la luz en nuestra piel y precisamente pues de ahí surge el que con los rayos UV podamos transformar la vitamina D pues hacernos de esta. Sin embargo, pues cuando excede, hace algunas alteraciones en estas células que pues van a hacer que tengamos mutaciones. Precisamente mencionábamos antes que en el estrato de Malpigio o el estrato espinoso vamos a encontrar gran cantidad de ADN, pues puede sufrirse muchas mutaciones, ¿no? Precisamente por los rayos UV y todos los agentes externos. Pero bueno, vamos poco a poco. Este estrato córneo está formado más o menos de 20 a 30 capas de células escamosas. Aparte tenemos células muertas aplanadas que se están desprendiendo, son las que menciono que vamos dejando por todos lados. Y pues estas no tienen núcleo y se van a llamar corneocitos, ¿sale? Corneocitos. Están situadas unas sobre otras en formas de tejita, como si fueran este techito que ustedes pueden observar aquí. Se van acomodando una sobre otra, sobre otra, sobre otra, como si fueran hojuelitas, ¿vale? Entonces, pues estas nos van a dar que se puedan ir desprendiendo poco a poco y a su vez, pues se va regenerando en la parte inferior. A lo mejor y también nos encontramos con pacientes que tengan alteración de la producción de los corneocitos y pues por ende están muy propensos a tener lesiones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el paciente geriátrico? Vamos perdiendo esta capa de corneocitos. No es que nos quedemos sin corneocitos, sino que ya no son 30 capas de estas y aparte las células muertas aplanadas, sino que ya estamos perdiendo, ya tenemos 20 capas y disminuyendo cada vez. Por eso la piel de estas personas pues se va haciendo cada vez más delgadita, más frágil, ¿sale? Y pues vamos a ver que esta capa se puede diferenciar o se puede subdividir en dos subcapas dentro del estrato córneo. Una capa que va a estar muy compacta, o sea, muy aplanada, muy densa, muy cohesiva, que es más profunda, y aparte tenemos otra capa que es la capa superficial, más laxa, con menos cohesión, que a medida que se hace más externa, pues va perdiendo esta capacidad de unión, va a estar menos compacta y por ende es más fácil que se desprendan las células. Y pues este proceso de desprendimiento de las células se va a llamar descamación. Sin embargo, a pesar de esa aparente inactividad celular, persisten en ellas muchos procesos químicos que preprogramados en capas vivas para que desempeñen distintas funciones esenciales en la descamación ordenada de los corneocitos superficiales y en la regulación de la permeabilidad del estrato córneo. Estos corneocitos contienen filamentos de queratina inmersos en la matriz. Entonces, estos están revueltos, digamos, con la queratina entre ellos, de tal modo que la membrana plasmática del queratinocito se va sustituyendo por una envoltura cornificada lipídica. ¿Sale? El citoplasma de estas células ha sido sustituido por una proteína hidrófoba que se llama, ya digamos, cuando está madura, mencionábamos que había queratina que 1, que 10, y pues ya cuando está esta proteína hidrofílica madura, le vamos a llamar simplemente queratina. Las uniones entre las células a este nivel aparecen tan reforzadas, precisamente por esos desmosomas de los que estábamos hablando, em, lo que va a explicar la elevada resistencia de la erosión, o sea que resistamos nosotros tantas agresiones del medio externo, que ya no nos recargamos en la pared y no se rompe nuestra piel, que ya entramos en contacto con el agua al nadar, al lavarnos las manos, y pues nuestra piel no se rompe, es precisamente por esta capa de queratinocitos, ¿no? Las células más superficiales sacrifican
sus organelos y pierde la organización de los desmosomas y su adhesividad, desprendiéndose y causándonos la descamación. En esta capa aparte, los queratinocitos van a segregar algunas defensinas, moléculas efectoras de inmunidad innata con un amplio espectro, antimicrobianos e importantes efectos inmunomoduladores, lo que hace que su barrera pues no sea solo mecánica, sino que también tenga una barrera química dentro de estos queratinocitos con todas las sustancias que están produciendo, ¿sale? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto con nuestros pacientes que tengan heridas, que tengan estomas, que tengan cualquier apertura de la piel, porque pues vamos a ver que precisamente están perdiendo todas estas estupendas funciones de los queratinocitos. Y pues estos queratinocitos son el grupo predominante de la piel, son el 80% de las células epidérmicas. Se van a originar desde la capa basal, como mencionábamos, van a ir subiendo según van madurando hasta llegar a la parte de la más externa de la epidermis y van a ir perdiendo progresivamente su potencial replicativo, experimentan una destrucción programada. A pesar de esta destrucción programada, siguen secretando estas sustancias inmunomoduladoras y vamos a encontrar aparte que vamos a encontrar un proceso llamado queratinización, que es precisamente la formación en la que estos queratinocitos van subiendo, ¿no? La renovación de la totalidad de la capa dérmica, esto tómenlo muy en cuenta porque el paciente es muy de, pero es que yo ya me puse todo lo que usted me dijo y no mejoro. Ah, ok, ¿cuánto es el periodo de renovación de la capa epidérmica? Y esta pues va radicando precisamente en el proceso o el tiempo que se tarda el queratinocito en llegar hasta esta parte de arriba. Se completa aproximadamente en un periodo de 30 días. Ay, entonces, ¿por qué mi lesión se quedó cerrada antes? ¿O qué pasa, por ejemplo, en una cicatriz, ¿no? Que a lo mejor el periodo de cicatrización es diferente. Los queratinocitos se vieron modificados y ya perdimos no solo la capa de los queratinocitos, sino que también ya el que aparezca una cicatriz nos habla de capas más abajo. Es por eso que sus cicatrices no tienen folículos pilosos, no tienen glándulas sebáceas. Si ustedes tocan una cicatriz no va a sudar a diferencia del resto de la piel. No va a sentir esta grasita porque no tiene glándulas sebáceas tampoco, ¿sale? A lo largo de todo el ciclo en el que se está renovando, y según la fase de diferenciación, la célula va a sintetizar varios tipos de queratina. Y estos varios tipos de queratina van a ser una familia de proteínas estructurales que van a ser fundamentales para la piel. No son solubles en agua, nos da esta protección de barrera, tiene una gran resistencia a los cambios del pH y a una elevada temperatura. También presentan una fuerte resistencia a la degradación enzimática, y vamos a ver que el principal aminoácido, ojo aquí, porque luego no come bien y pues se refleja en su piel, o, o muchas veces los pacientes nos preguntan, disculpe, ¿y con esta herida puedo comer lo que sea? O los acaban de operar, también tienen lesiones quirúrgicas, y dicen, oigan, ¿y puedo comer lo que sea? Ojo ahí, el principal aminoácido de la queratina es la cisteína, ¿sale? Esta cisteína, si nosotros lo vemos químicamente, tiene un enlace muy fuerte de unión. Este enlace muy fuerte se llama enlace disulfuro, o sea que tiene dos azufres y permite que haya una rigidez estructural dependiendo de la cantidad de puentes. Mientras más puentes, pues va a ser más duro, y se va a subdividir en distintos tipos. La queratina, digamos, más dura, que va a ser la alfa, que forman parte del pelo y las uñas, y la queratina blanda o beta, que son los elementos esenciales de la capa córnea. Sin embargo, para los dos necesitamos cisteína. ¿Qué pasa cuando un paciente no tiene buena alimentación, tiene a lo mejor un trastorno alimenticio o de absorción de nutrientes? Ojo ahí, hay que ver que consuma cisteína. Les voy a dejar también aquí en Classroom para no hacer tan larga la clase. Les digo, yo les quisiera dar mil cosas, pero pues es importante que puntualicemos
lo esencial. Entonces les voy a dejar también aquí una listita de dónde obtenemos nosotros la cisteína, qué aminoácidos están conformando esta queratina y pues todos esos tips para que no solo sea que sí, ok, vamos a aprender en este curso o bueno, en este diplomado, el manejo de heridas y estomas, pero también es importante la nutrigenómica y el complemento, todos los adyuvantes que le tenemos que dar a un paciente con alguna herida, ¿sale? Vamos a ver que también se sintetizan diversos lípidos que permiten controlar la permeabilidad de la epidermis, precisamente en los queratinocitos. Entonces, por eso son muy, 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 muy importantes. La queratinización muestra diferentes etapas. Entonces, les voy a hacer un siguiente video para que pues, digamos, lo paremos aquí y podamos ir estudiándolos poco a poco con las siguientes capas, que serían las capas de células que tenemos. Vamos a estudiar un poquito las células de Langerhans, los melanocitos. Ya hablamos de los queratinocitos. Nos faltan todavía las células de Merkel que vamos a ver en los señalizadores en las terminaciones nerviosas, vamos a ver las células de Langerhans, vamos a ver melanocitos en el siguiente pedacito de grabación de clase que les subo. Además de que vamos a continuar, miren, aquí están todos esos receptores nerviosos, además de que vamos a continuar con las capas de la dermis. Entonces dejo esta primera porción de grabación hasta aquí para que ustedes puedan hacer un break, para que puedan tomar agua, para que puedan ir al baño y continuar con todas las ganas en la siguiente parte. Recuerden que cualquier duda estoy a la distancia de un mensaje y espero que les haya gustado esta sesión. Les dejo también material complementario, una lectura para que ustedes puedan reforzar toda esta parte, ¿sale? Cualquier duda con toda confianza y espero que su aprendizaje sea óptimo.